Noticias de última hora, preste mucha atención. Diana Salazar sobre las pruebas del caso Sobornos 2012 a 2016, no solo era el cuaderno de Hello Kitty, sino varias agendas de Pamela Martínez. En un video, la fiscal general explica cómo se desarrolló la investigación. En el caso fueron sentenciados Correa, Glass y exministros del Correato. La fiscal general, Diana Salazar, divulgó la mañana de este miércoles, 5 de junio, un video en el que explica cómo se investigó el caso Sobornos 2012 a 2016, en el que están sentenciados por cohecho agravado el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glass y otros excolaboradores de su gobierno. El video fue grabado el 1 de mayo de este mismo año y se colgó en el canal de YouTube de la autoridad. Salazar sostuvo en su exposición que no es verdad que el caso se forjó para implicar al expresidente, como lo sostiene el correísmo. No solo era la prueba, el supuesto cuaderno de Hello Kitty, eran varias agendas que fueron encontradas en el departamento de Pamela Martínez, una de las sentenciadas, producto de un allanamiento, sumadas a su testimonio que tenía concordancia con aquellas facturas y notas que habíamos encontrado. Lo propio con los archivos, porque no es un Excel, encontrados en los computadores que fueron usados en esa época por Pamela Martínez y Laura Terán, porque el correísmo se ha olvidado de los archivos y el testimonio de Laura Terán, quien también cooperó con la justicia. Y los testimonios de los proveedores que dan cuenta de cómo tenían que sostener, que financiar actividades de orden político a cambio de obtener contratos. Testimonios, por ejemplo, como el de José Santos, ex ejecutivo de Odebrecht, en el que claramente manifestó del dinero que era entregado a Pamela Martínez o a Jorge Glass, explicó. Salazar lamentó que las diligencias del caso no se hayan transmitido porque si no, la ciudadanía se iba a dar cuenta de lo que pasaba en la sala de audiencias. Mientras los abogados tenían una actividad pasiva en la audiencia, que no se dedicaron a hacer una defensa técnica, sino que se dedicaron a criticar, a desvalorizar, a descalificar, incluso a decir que la fiscal no tiene la capacidad para sostener los casos. Sin embargo, obtenemos sentencia, contó la funcionaria. La fiscal confesó que, inicialmente, no tenía muchas esperanzas de hallar elementos en las computadoras que se incautaron en el Palacio de Carondelet dado el paso del tiempo, porque se cree que cuando es reutilizada una computadora se borra la información anterior. Sin embargo, con técnicas forenses que los peritos informáticos habían recomendado se realizan estos allanamientos, esta incautación. De hecho, la fiscal que llevaba el caso me mostró su plan de investigación y ella tenía planificado hacer estos allanamientos. Tengo que reconocer que no le ponía muchas esperanzas en esa actividad, pero los fiscales tienen la libertad de ejecutar sus planes. Y una vez que incautaron estos computadores encontraron esos archivos, los denominados archivos verdes. Sobre el influjo psíquico. La fiscal general explicó que es el influjo psíquico del que se acusó a Correa en el caso, y que ha sido motivo de burla de este sector político. El término influjo psíquico, si bien no se encuentra en el Código Orgánico Integral Penal, es una forma de participación a nivel doctrinario, que no es otra que la participación del autor mediato, que sí está en el Código Penal. Es parte única y exclusiva del razonamiento que hace el tribunal para arribar a la conclusión de que existió la responsabilidad del expresidente Rafael Correa, porque él tuvo conocimiento de lo que se tejió alrededor de esta trama de corrupción, comentó. Es el precio que he tenido que pagar por tocar a un intocable. La persecución política de la que ahora soy víctima es el precio que he tenido que pagar por tocar a un intocable, a quien se creía no solamente dueño de todos los poderes, del Estado, y el comandante en jefe, sino el dueño del país, de la conciencia y la voluntad de las personas, dice Diana Salazar. Lo único que hemos hecho es develar que detrás de este personaje no es más que un funcionario corrupto que permitió que su círculo cercano forme una estructura de corrupción y que se benefició de esto. Por eso es que no me van a perdonar. Lo último que les queda es venir por mí, venir a matarme, porque no han tenido las herramientas jurídicas para separarme del cargo. Sí, es que eso es lo que han tratado de posicionar ante la opinión pública, de que el caso Sobornos únicamente se trataba de temas relacionados con haber creado un caso para inculpar al expresidente. No, creo que es importante que la ciudadanía conozca que no solamente era el supuesto cuaderno de Hello Kitty, eran varias agendas que fueron encontradas en el departamento de Pamela Martínez, producto de un allanamiento, sumado a su testimonio que tenía concordancia con aquellas facturas, con aquellas notas que nosotros habíamos ya encontrado, lo propio con los archivos, porque no es un Excel, con los archivos encontrados en los computadores que fueron utilizados en esa época por Pamela Martínez y por Laura Terán, porque también se han olvidado del testimonio y de los archivos generados por Laura Terán, que también cooperó con la justicia.
lo propio, los testimonios, aún incluso de los proveedores, que daban cuenta de cómo tenían que sostener, que financiar actividades de orden político a cambio de la obtención de contratos. Testimonios, por ejemplo, como el de José Santos, en el que claramente manifestó el dinero que era entregado tanto a Pamela Martínez como a Jorge Glass directamente, otro de los co-sentenciados en este caso. Qué pena que en ese entonces el caso Sobornos no se socializó, no se lo transmitió, porque ahí la ciudadanía se iba a dar cuenta de lo que ocurría en la sala de audiencias. Mientras los abogados mantenían una actividad pasiva en la audiencia, que no se dedicaron a hacer una defensa técnica, sino que se dedicaron a criticar, a desvalorizar, a deslegitimar, e incluso a decir que la fiscal no tiene la capacidad para litigar, que la fiscal no tiene la capacidad para sostener los casos. Sin embargo, obtenemos sentencia. Yo no tenía mucha esperanza en encontrar elementos en esos computadores dado el paso del tiempo, porque generalmente se cree que cuando es reutilizada la computadora se elimina la información anterior, entonces ya no se va a encontrar nada. Sin embargo, dadas técnicas forenses que los peritos informáticos habían recomendado, se realiza estos allanamientos, esta incautación. De hecho, a la fiscal que manejaba en ese entonces el caso, ella me informó cuál era su plan de investigación, y entre estos tenía planificado hacer este allanamiento. Tengo que reconocer que no le ponía mucha esperanza a esa actividad. Sin embargo, los fiscales tienen la libertad de ejecutar su plan de investigación, y una vez que incautaron estos computadores, se encontraron estos archivos, los denominados archivos verdes. El término influjo psíquico, si bien no se encuentra en el Código Orgánico Integral Penal, es una forma de participación a nivel doctrinario, y que no es otra que la participación del autor mediato, que sí está en el Código Penal, y que es obligación de los jueces fundamentar, explicar la participación de cada una de las personas a quienes están sentenciando. Es parte única y exclusiva del razonamiento que hace el tribunal para arribar a la conclusión de que existió la responsabilidad del expresidente Rafael Correa, porque él tuvo conocimiento de todo lo que se tejió alrededor de esta trama de corrupción. La cooperación eficaz es una figura no propia solamente de nuestra legislación, sino que tiene su génesis en la Convención de Palermo, aquella convención que lucha contra la delincuencia organizada, y que tiene esta figura de la delación o del cooperador eficaz o del delator, con miras a acceder al corazón mismo de la estructura criminal, porque las otras técnicas especiales de investigación se vuelven insuficientes para penetrar, para conocer cómo se maneja una organización criminal, y la única forma es que alguien que ha formado parte de la estructura nos cuente la historia. Lo que se trata es de ir un paso más allá, de llegar a los líderes, de llegar a las estructuras, porque tradicionalmente hemos estado acostumbrados a procesar ¿a quién? Al conductor, al guardia, a las personas de primer nivel, que son los más expuestos. Pero la figura de la cooperación es llegar a niveles superiores de la estructura criminal, como en el caso de Sobornos 2012-2016. Llegamos al líder de la estructura criminal, a los líderes de esta organización, gracias a esta figura de cooperación eficaz. Hay que hacer un análisis porque son hechos corroborables, comprobables, y que además tengan coherencia con la teoría que nosotros estamos investigando. Si Pamela Martínez me dijo que había realizado un archivo, que había realizado una agenda, y presenta esta agenda, se encuentran estos archivos. Tenemos a la persona que acude ante ella, tenemos al proveedor que ratifica que pagó una factura, que organizó un evento de carácter político y que a cambio de esto accedió a un contrato. Es creíble la historia, y por eso es que se beneficia. Este caso ha pasado por 10 jueces que ellos de a poco han ido corroborando y le han dado la razón a la
tesis planteada por la Fiscalía. Eso es lo que nos corresponde a nosotros analizar, que fue una jueza de primera instancia quien llamó a juicio. Posteriormente, 3 jueces sentencian, producto de la apelación. 3 jueces revisan esta actuación de los jueces de primer nivel y finalmente hasta la casación. Ahora hemos visto con asombro y nos hemos llegado a enterar de que existían, por ejemplo, acuerdos tras bastidores para que jueces beneficiados de una extensión de plazo puedan acceder a beneficiar ilegalmente de un recurso de revisión, que significaría que este caso quede en la impunidad y que posibilite el retorno de todas aquellas personas que se encuentran hoy mismo en calidad de prófugos de la justicia. Es que ese es el precio que he tenido que pagar por haber tocado a un intocable, a quien se creía dueño no solamente de todos los poderes y no solamente dueño del Estado y el comandante en jefe, sino dueño del país, dueño de la conciencia y dueño de la voluntad de las personas. Y lo único que nosotros hemos hecho es develar que detrás de este personaje no es más que un funcionario corrupto que permitió que su círculo cercano forme una estructura de corrupción y que se benefició de esto. Por eso es que no me van a perdonar. Además que se encuentra prófuga, su líder, y que no ha dado la cara ante la justicia. Por eso es que ha significado esta ola de ataques e incluso de haber puesto en riesgo mi propia vida. Por ejemplo, Consejo de Participación Ciudadana, Consejo de la Judicatura, denuncias penales, que dicho sea de paso ya han sido declaradas como temerarias. Varias de las denuncias presentadas por estas personas que inventan supuestos delitos a la fiscal para perseguir y que solamente buscan impunidad. Pero ventajosamente, como tenemos a la verdad de nuestro lado, hemos podido subsanar todos estos intentos por sacarme del cargo. Lo último que les queda es venir por mí, venir a matarme, porque no han tenido las herramientas jurídicas para separarme del cargo. Por supuesto, es que ya se han dado cuenta que en lo profesional trataron de decir que plagió la tesis. Han dicho que es incapaz, que es 10 sobre 20. Entonces, ¿qué le queda? Bueno, vamos a lo personal. Y tratan de ir tejiendo historias, de crear narrativas falsas, de falsedad absoluta, que solamente da cuenta de la desesperación que tiene la estructura criminal de que se ven develados. ¿Cuál ha sido el pecado de la fiscal? Llegar al crimen organizado, llegar al corazón de la organización criminal, porque antes no inventaban cosas de esta naturaleza, pero es que como ya todos los argumentos van siendo caducos, ya no tienen sustento, entonces hay que buscar. Luego, mañana, de aquí, en un mes, 2 meses, ¿qué más se inventarán? Porque ya hasta la imaginación queda corta, diría yo.